Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Deseo que la paz de Jesucristo llene tu corazón, llene tu familia, llene tu ser entero. Hoy es día miércoles, día para la meditación de la palabra de Dios. Y bueno, quisiera pedirte que me acompañaras a orar para que el Señor nos diera la guía de su Espíritu Santo. Padre Celestial, bendito sea tu nombre en esta tarde. Mis hermanos y yo tenemos el privilegio de acercarnos hasta el trono de tu presencia para pedir de ti, Señor, de tu gracia, de tu bendición, para que la llenura del Espíritu Santo sea con nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, y poder discernir y llevar a nuestra alma, a nuestro espíritu, llevar pan espiritual que nos alimente y nos dé fortaleza. En el nombre de Jesucristo te pido por todos mis hermanos, para que este mensaje sea también multiplicado y sea compartido con otras personas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en ese nombre hermoso, glorioso, en ese nombre oramos. Amén, amén. Bien, hermano, esta semana en la iglesia hemos tenido noticias de todo tipo, noticias buenas, noticias muy alegres que nos causan tristeza y otras noticias que nos causan un poquito de ocupación en la oración. Hay algunas familias que han estado siendo bendecidas y otras familias que han estado bajo prueba. Algunos hermanos han estado dando positivo en sus exámenes del coronavirus y han estado restringidos en casa con pocos síntomas. Hay otros que han estado bastante bien, han sido negativos y han estado en paz. Y también tenemos noticias un poco complicadas, como la del hermano Jesús Máximo, que sigue en cuidados intensivos en el hospital. Su condición es crítica y confiamos en la misericordia de Dios. Y también su nieto, el hermano niño Jesús Máximo III, que también está a punto de ser operado, quitarle un tumor de su páncreas, un tumor canceroso de su páncreas, y también confiamos en Dios. Y luego acabamos de recibir la noticia de que la pandemia ha aumentado aquí en el condado de Hidalgo y se han estado una vez más fortaleciendo las restricciones para evitar el contagio. Y entonces, ante tantas situaciones tan difíciles y tan complicadas, es probable que algunos nos sintamos un poco apremiados, un poquito conflictivos en nuestra fe, nos sintamos un poco preocupados, ansiosos, y pudiéramos llegar a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Que acaso no somos hijos de Dios? ¿Que no debería irnos mejor? ¿Que no deberíamos estar bendecidos? Y ese tipo de preguntas son normales, nos aprietan el corazón estas situaciones, y levantamos los ojos al cielo preguntando, Señor, explícame qué es lo que está pasando. Y bueno, la Biblia siempre tiene una respuesta. Y encontramos en la Escritura de que no hemos sido los únicos los que hemos estado en dificultades. La Biblia está llena de personajes que han estado en situaciones complicadas. Y nosotros podemos encontrar la verdad y la dirección para nuestros pensamientos en la palabra del Señor. Y uno de estos personajes de la Biblia, uno de los grandes personajes de la Biblia, que también estuvo bajo mucha presión, conflicto y encerrado, es Juan el Bautista. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno de fuego y de pasión por Dios, un hombre al que el Señor Jesucristo dijo, de los hombres nacidos de mujer, ninguno es más grande que Juan. Entonces Juan, al ser tan valiente, se atrevió a reprender al rey Herodes porque había tomado por esposa, por mujer, a una mujer que no le correspondía. Era de hecho la esposa de su hermano, y entonces estaba viviendo en adulterio. Y Juan no podía soportar aquello y lo acusa, y por esa misma razón es echado en prisión. Así que en prisión. Entonces Juan está ahí encarcelado por, no sé, una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, mucho tiempo. Y él sabe que ha bautizado a Jesucristo, él entiende que él es el Mesías. Y entonces en el capítulo 7 de Lucas, Juan
llama a 2 de sus discípulos y les pide: vayan y busquen al Señor Jesucristo, al Señor Jesús, y pregúntenle si Él es al que estábamos esperando o hemos de esperar a otro más. Y tal parece que en esa crisis, en esa situación tan complicada y estando en prisión, Juan parece tener duda y quiere confirmar directamente con Jesús si Él es el Mesías o habremos de esperar a otro. Y las dudas de Juan son razonables, porque él sabía que en el libro de Isaías estaba profetizado que el nuevo Mesías venía a dar libertad a los que estaban cautivos. Juan lo sabía, que esa era la profecía para el Mesías. Además, Juan el Bautista sabía que el ministerio de Jesús, él mismo, el Señor Jesús, lo había iniciado en aquel primer día, en aquel primer mensaje que dio a la congregación en el templo o en la sinagoga. Fue: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y había leído esa porción de Isaías 61: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y entonces Juan dice: bueno, si el Señor ha empezado su ministerio con esta profecía y yo conozco esta profecía, ¿cómo es posible que yo esté aquí encerrado en prisión? ¿Que no se supone que debería estar libre? ¿Que no se supone que yo debería estar fuera de la cárcel? ¿No se supone que yo debería estar fuera de cadenas? Y bueno, de ahí la duda de Juan. Y probablemente sea también nuestras dudas y nuestras preguntas. Si yo he recibido al Señor, si he estado yo entregado y rendido a los pies de Jesucristo, ¿cómo es posible que ahora tenga estos sufrimientos y estos problemas, y estoy encerrado en casa y tengo coronavirus, y no solamente yo, sino mi familia, y ya han muerto familiares, y han muerto amigos, y parece que esto no cambia, y parece que esto se está poniendo peor? ¿Que no es acaso el Señor Jesús el Mesías? Bueno, dice Lucas 7 que en esa situación van los 2 discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, y Jesús da una respuesta maravillosa para que sea compartida con Juan. Llegan los 2 discípulos de Juan, buscan al Señor Jesús, le preguntan: nos dice Juan que te preguntemos si tú eres el que estábamos esperando, o tenemos que esperar al que había de venir, o tenemos que esperar a alguien más. Y en Lucas 7 el Señor responde, dice que los toma para acá, los lleva a un lado, y dice que en esa misma hora, Lucas 7, 21, en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas, de pandemias y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Delante de los discípulos de Juan, Jesús hizo esas maravillas para que los discípulos de Juan fueran testigos del poder y la verdad y la contundencia y el ministerio genuino y verdadero de Jesús como el Mesías. Y respondió Jesús, les dijo a ellos: vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Eso estaba profetizado también por Isaías, en Isaías capítulo 35, en donde el Mesías iba a hacer todas estas cosas a favor del pueblo. Y el Señor hace esta demostración de poder delante de los discípulos, y vayan, díganle a Juan lo que han visto. Se ha cumplido la profecía acerca del Mesías, para confortar y asegurar en el corazón de Juan su fe, y no solamente en el corazón de Juan, sino también en el corazón de sus discípulos. Y no solamente en el corazón de Juan y sus discípulos, sino también para confirmar
en tu corazón y en el mío, de que hemos creído en la persona correcta, hemos creído en el Salvador del mundo. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, es verdaderamente Dios hecho hombre, que ha venido a morir por nosotros, perdonar nuestros pecados y llevarnos en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno, llevarnos a su eternidad en el cielo con el Padre. Hemos creído la verdad, estamos en la verdad. Pero hermano, quizá entonces tú te preguntas, entonces ¿por qué estoy viviendo en estas cosas? ¿Y por qué los hermanos están viviendo esas situaciones? Y hay dos respuestas para ello. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Todos esos milagros fueron hechos para dar testimonio de que Él es el Señor, para mostrar su poder y autoridad. Pero cuando el Señor dice que su reino no es de este mundo, quiere decir que hay un reino espiritual, mucho más allá del reino material, que le pertenece al Señor. Y cuando el Señor dice que los ciegos ven, aunque físicamente el Señor sanó ciegos para que pudieran ver, hay una verdad implícita más grande, que es que aquellos que no podían ver a Jesús, no podían ver la verdad, no podían ver la luz del Evangelio, ahora la pueden ver. Aquellos que estaban sordos y que no podían escuchar el mensaje de la salvación, ahora lo podían escuchar. Aquellos que estaban cojos y no podían caminar y andar de pie en toda libertad y santidad y pureza, ahora lo pueden hacer. Aquellas personas que eran leprosos y que estaban llenos, significando que estaban llenos de pecado, ahora son limpiados como tú y como yo. Así que realmente Jesucristo ha cumplido su palabra y nos esperan a nosotros bendiciones que ya tenemos. Nos esperan bendiciones eternas, pero ya tenemos bendiciones eternas. Hemos visto, hemos oído, hemos podido palpar, hemos podido caminar, hemos podido ver la luz, hemos podido oír la palabra eterna del Evangelio. Estamos bendecidos, es una realidad. Y la segunda punto que yo quiero que usted, hermano, y yo, hermano, hermana, podamos entender es de que, ¿por qué nos pasan estas cosas? Seguramente, y no estoy equivocado en ello, quisiera que tú lo entendieras bien y lo compartieras con otros. Dios está contestando peticiones que hemos hecho en tiempos pasados. Dios está contestando peticiones que tú y yo le hemos hecho en tiempos pasados, y por eso estamos viviendo en esas circunstancias. Y quizás tú digas, ¿cómo es eso? Porque estoy seguro, hermano, que en otro tiempo tú y yo le hemos pedido al Señor con todo nuestro corazón que nos aumente la fe. Le hemos pedido al Señor que nos dé mayor paciencia. Le hemos pedido al Señor que nos dé un corazón totalmente entregado a Él. Le hemos pedido al Señor, Señor, yo quiero confiar solamente en ti. Yo no quiero depender de otras cosas, quiero depender solamente de ti. Y el Señor ha escuchado nuestras oraciones y ha escuchado nuestros ruegos, y por eso estamos viviendo estas situaciones, porque estas situaciones producen en nosotros fe, producen en nosotros confianza en Dios, producen en nosotros estar dependientes de Dios al 100%. Y aunque tengamos situaciones que nos hacen derramar lágrimas y nos oprimen el corazón, debemos recordar que en otro tiempo nosotros le hemos pedido al Señor, aumentanos la fe, hazme más paciente, hazme confiar más en ti. Y por eso hemos recibido estas circunstancias. Cuando olvidamos lo que hemos pedido, nuestra fe es golpeada. Cuando olvidamos lo que hemos pedido en tiempos pasados, nuestra fe es golpeada, porque no llegamos a entender. Por eso es bueno llevar un diario de oración y anotar nuestras peticiones al Señor, para revisarlas de vez en cuando y entender lo que Dios está haciendo. Si tú, hermano, y yo le hemos pedido, Señor, dame un corazón entregado a ti, hazme acercarme más a ti, hazme humillarme más a ti, quítame el orgullo humano, quítame la pasión por pecar, y hemos pedido de esa manera, hermano. Es por eso que estamos viviendo estas circunstancias también, porque el Señor quiere aumentar nuestra fe, nuestra dependencia y nuestra confianza en Él. Así que, hermanos, lee en casa Isaías 61, lee en casa Isaías 35, de que el Señor ha cumplido su palabra tal y como lo ha dicho. Lee Lucas 7. Y en el mensaje que el Señor le da a Juan hay una parte muy importante que quiero resaltar para terminar. Después de que el Señor anunció que estaban los ciegos viendo, los cojos andando, los leprosos siendo limpios, los sordos escuchando, los muertos resucitados.
El Señor dice en el versículo 23, Lucas 7, 23, escúchalo: bienaventurado y bendecido es aquel que no encuentre tropiezo en mí. Bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. Bienaventurado el que no deja de creer en mí. Bienaventurado aquel que sigue confiando en mí. Bienaventurado aquel que, a pesar de las circunstancias, no se ofende por mi manera de actuar. No se ofende por las pruebas en las que yo le he puesto. No se ofende porque he dejado la respuesta a sus oraciones en pendiente para después contestarlas de otra manera gloriosa. Hermano, tú y yo hemos estado aquí, dice el Señor Jesucristo, y esta es la promesa: bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mi palabra. Hermano, el Señor Jesucristo sabe lo que hace. Él sabe lo que hace, sabe dónde estamos, conoce nuestras obras y nos dice que no encontremos tropiezo en lo que Él está haciendo. Podemos confiar, debemos perseverar, debemos seguir luchando aunque las situaciones sean difíciles. Hermano, este mensaje es para nosotros hoy. Es para nosotros hoy. Es para que tú encuentres ánimo y para que tú también quizá encuentres un poquito de reprensión o de corrección de parte del Señor, para que nuestra mente no ande por ahí divagando en preguntas de duda. Las podemos tener, pero tenemos que levantarnos, ponernos de pie y volver a confiar en Dios como Él nos ha pedido que hagamos. Esta palabra es para el pueblo, esta palabra es justo a tiempo para toda la iglesia, para todo el pueblo del Señor. Y la presenta el Señor para mí y para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.